Señor, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia, tu voluntad. Estamos aquí un momento más de clase, Señor, para poder aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y discernimiento para saber escuchar y sobre todas las cosas poner en práctica tu mandato, Señor, tus enseñanzas. Bendiga a todos los hermanos, hermanas que están en esta clase, igual al pastor, y a la pastora igual manera, Señor Jesús, y a los compañeros que están por ingresar, que así lo hagan. Te damos gracias y ponemos en tus manos este momento. Amén, amén. Amén. Gracias, Wilson. Hola, Ana, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Vamos a hacer algo diferente. Hoy día vamos a mirar videos y porque este curso es Misiones y Comunicación Transcultural. Y yo, um, yo tengo 5 videos que hay 2 temas. Un tema es sobre un misionero, probablemente el primer misionero en los Estados Unidos. Y esa persona se llama David Brainerd. Trabajaba con los indios en los Estados Unidos. Es probablemente 200 años antes de la formación de los Estados Unidos. El otro grupo de videos es sobre una persona que se llama John Allen Chau. Él es un misionero jovencito que murió cuando estaba tratando presentar el Evangelio en el área de India, en esta área. Entonces vamos a empezar con el video de David Brainerd. A veces es solamente palabras y poco fotos, ¿ok? Pero debería ser totalmente en español. La misa es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Galileo, Da Vinci, William Shakespeare, Martín Lutero, Juan el Bautista. Estos son los raros quienes retaron a la sociedad con una manera de pensar diferente. Eran los rebeldes y herejes de su época. Pero si la historia se ha de relatar debidamente, ningún otro hombre ha causado un impacto mundial como lo hizo Jesucristo hace 2000 años. Hoy día son muchos los que representan a Jesús como un hombre débil, el anticuado objeto de arte que cuelga de la pared de algunos templos o vidrieras de colores esperando un mejor día. Pero Jesús fue el inconformista por excelencia. Tomó los convencionalismos de la religión, la tradición y el amor y los cambió por completo. Se enfrentó a los líderes políticos y religiosos de su época y les habló verdades que nunca antes habían escuchado. Caminó por nuestro mundo como la voz humana de Dios. Cuando pienso en los líderes y pensadores más audaces de nuestro mundo, creo que Jesús los supera a todos. Él lo cambió todo y al dar su vida en sacrificio cambió mi manera de ver a los seres humanos. Él es la única y verdadera razón por la que tengo una relación con Dios. Cuanto más aprendo de Él, más atraído me siento hacia Él y sus enseñanzas. En un mundo compuesto de vidas y promesas falsas, Jesús es auténtico y como prueba murió en la cruz. La fe genuina
genuina en Jesús hace que algunos se sientan incómodos. Aún en el mundo artístico, donde hay libertad de ideas, la poesía lírica sobre la fe en Jesús puede ser considerada como algo ofensivo. Supongo que eso es a lo que el mundo le llama un loco, alguien que se entrega a algo de todo corazón, sin excusa alguna. ¿Cómo no recordarán cuando nuestros días lleguen a su fin en este mundo? Seremos recordados por haber tenido un lindo auto, por haber acumulado dinero o ser famosos tal vez. A menudo lucho por mantener la mirada fija en las cosas de Dios en vez de la de los hombres. Pero ¿qué importa el que pensará la gente? Hoy quiero hablarte de la vida de David Brainerd, de un joven que conoció a Cristo a muy temprana edad. Él murió de tuberculosis a los 29 años de edad. No es cuánto vivas, sino cómo vivas. Eso es lo que importa. Su pasión por las misiones, su pasión por las indios, pieles rojas y el amor que ardía en su interior ha inspirado a muchos hombres a seguir el mismo camino de las misiones. Hombres como Enrique Martin, que leyó su biografía y se entregó por completo para sumirse en un periodo de 6 años y medio en el servicio de su maestro en Persia. Hombres como David Livingstone, el célebre misionero y explorador en el África. Este joven que vivió con los indios nunca tuvo una comida decente. Él dormía con los indios que lo dejaban dormir en el suelo y no en un gran edificio. Y él decía, yo nunca tuve una comida decente, pero Dios es tan real. Cuando él tosía, escupía sangre al suelo. Cuando él estornudaba, esparcía sangre sobre el suelo a causa de su enfermedad. Esto fue en América. Ver que en la actualidad a nuestros jóvenes predicadores tomando un café y meditar en la vida de David Brainerd para moverlos a la acción, moverlos al sacrificio, para mantenerlos enfocados. Ellos no están viviendo para la eternidad. Ellos se convierten en predicadores profesionales. Los predicadores verdaderos son felices de ir solos y predicar en lugares donde nunca antes alguien ha estado. Por tanto, debemos leer a David Brainerd, un loco por Jesús. David Brainerd, heraldo enviado a los Pieles Rojas, 1718 a 1747. Cierto joven de cuerpo enjunto, pero con un alma en que ardía el fuego del amor encendido por Dios, se encontró un día en una floresta que él no conocía. Era tarde y el sol ya declinaba hasta casi desaparecer en el horizonte. Cuando el viajero, cansado por el largo viaje, divisó las espirales del humo de las hogueras de los indios Pieles Rojas, después de apearse de su caballo y amarrarlo a un árbol, se acostó en el suelo para pasar la noche orando fervorosamente. Sin que él se diera cuenta, algunos Pieles Rojas lo siguieron silenciosamente como serpientes durante la tarde. Ahora estaban parados detrás de los troncos de los árboles para desde allí contemplar la escena misteriosa de una figura de rostro pálido que solo, postrado en el suelo, clamaba a Dios. Los guerreros de la villa resolvieron matarlo sin demora, pues decían que los blancos les daban agua ardiente a los Pieles Rojas para embriagarlos y luego robarles las cestas, las pieles de animales y por último adueñarse de sus tierras. Pero después que rodearon furtivamente al misionero que postrado en el suelo oraba y oyeron cómo clamaba al Gran Espíritu, insistiendo en que le salvase el alma, ellos se fueron tan secretamente como habían venido. Al día siguiente, el joven, que no sabía lo que había sucedido a su alrededor la tarde anterior mientras oraba entre los árboles, fue recibido en la villa en una forma que él no esperaba. En el espacio abierto entre los wigwams, barracas de pieles, los indios rodearon al joven, quien con el amor de Dios ardiéndole en el alma, leyó el capítulo 53 de Isaías. Mientras predicaba, Dios respondió a su oración de la noche anterior y los Pieles Rojas escucharon el sermón con lágrimas en los ojos. Ese joven, rostro pálido, se llamaba David Brainerd. Nació el 20 de abril de 1718. Su padre falleció cuando David tenía 9 años de edad y su madre, que era hija de un predicador, falleció cuando él tenía 14 años. Acerca de su lucha con Dios en el periodo de su conversión, a la edad de 20 años, él escribió: dediqué un día para ayunar y orar, y lo pasé clamando a Dios casi incesantemente.
pidiéndole misericordia y que me abriese los ojos para ver la enormidad del pecado y el camino para la vida en Jesucristo. No obstante, continué confiando en las buenas obras. Entonces, una noche caminando por el campo, me fue dada una visión de la enormidad de mi pecado, pareciéndome que la tierra se fuese a abrir bajo mis pies para sepultarme y que mi alma iría al infierno antes de llegar a casa. Cierto día, estando yo lejos del colegio, en el campo, orando completamente solo, sentí tanto gozo y dulzura en Dios, que si yo debiese quedar en este mundo vil, quería permanecer contemplando la gloria de Dios. Sentí en mi alma un profundo amor ardiente hacia todos mis semejantes y anhelaba que ellos pudiesen gozar lo mismo que yo gozaba. Poco después, en el mes de agosto, me sentí tan débil y enfermo como resultado de un exceso de estudio. El director del colegio me aconsejó que volviese a mi casa. Estaba tan flaco que hasta tuve algunas hemorragias. Me sentí muy cerca de la muerte, pero Dios renovó en mí el reconocimiento y el gusto por las cosas divinas. Anhelaba tanto la presencia de Dios, así como liberarme del pecado, que al mejorar prefería morir a tener que volver al colegio y alejarme de Dios. Oh, una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres del mundo. En efecto, después de volver al colegio, el espíritu de David Brainerd se enfrió, pero el gran avivamiento de esa época alcanzó la ciudad de New Haven, el colegio de Yale y el corazón de David Brainerd. Él tenía la costumbre de escribir cada día una relación de los acontecimientos más importantes de su vida ocurridos durante el día. Y es por esos diarios que escribió únicamente para leerlos él y no para publicarlos, que hemos llegado a enterarnos de su vida íntima, de profunda comunión con Dios. Los pocos párrafos que ofrecemos a continuación son solo la muestra de lo que escribió en muchas páginas de su diario y exponemos algo de su lucha con Dios en la época que se preparaba para el ministerio. Repentinamente sentí horror de mi propia miseria. Entonces clamé a Dios, pidiéndole que me purificase de mi extrema inmundicia. Después, la oración adquirió un valor precioso para mí. Me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos por la causa de Cristo, aunque me desterraran entre los paganos, con tal de poder ganar sus almas. Entonces Dios me concedió el espíritu de luchar en oración por el reino de Cristo en el mundo. Muy temprano en la mañana me retiré para la floresta y se me concedió fervor para rogar por el progreso del reino de Cristo en el mundo. Al mediodía aún combatía en oración a Dios y sentí el poder del amor divino en la intercesión. Pasé el día en ayuno y oración, implorando que Dios me preparase para el ministerio y me concediese el auxilio divino y su guía y me enviase a las mies el día que Él designase. A la mañana siguiente sentí poder para interceder por las almas inmortales y por el progreso del reino del querido Señor y Salvador en el mundo. Esa misma tarde, Dios estaba conmigo de verdad. Qué bendita es su compañía. Él me permitió agonizar en oración hasta quedar con la ropa empapada de sudor, a pesar de encontrarme a la sombra y de que soplaba una brisa fresca. Sentí mi alma extenuada grandemente por la condición del mundo. Me esforzaba por ganar multitudes de almas. Me sentía más afligido por los pecadores que por los hijos de Dios. Sin embargo, anhelaba dedicar mi vida clamando por ambos. Pasé 2 horas agonizando por las almas inmortales. A pesar de ser muy temprano todavía, mi cuerpo estaba bañado en sudor. Si tuviese 1000 vidas, con toda mi alma las habría dado todas por el gozo de estar con Cristo. Dediqué todo el día para ayunar y orar, implorando a Dios que me guiase y me diese su bendición para la gran obra que tengo delante, la de predicar el Evangelio. Al anochecer, el Señor me visitó maravillosamente durante la oración. Sentí mi alma angustiada como nunca. Sentí tanta agonía que sudaba copiosamente. Oh, como Jesús sudó sangre por las pobres almas. Yo anhelaba sentir más y más compasión por ellas. Llegué a saber que las autoridades esperaban la oportunidad de aprenderme y encarcelarme por haber predicado en New Haven. Esto me contrarió y abandoné toda esperanza de trabar amistad con el mundo.
Me retiré para un lugar oculto en la floresta y presenté el caso al Señor. Después de completar sus estudios para el ministerio, escribió: prediqué el sermón de despedida ayer por la noche. Hoy por la mañana oré en casi todos los lugares por donde anduve y después de despedirme de mis amigos, inicié el viaje hacia donde viven los indios. Estas notas del diario de Breiner revelan en parte su lucha con Dios mientras se preparaba para el ministerio. Uno de los mayores predicadores de aquellos días, refiriéndose a ese diario, declaró: fue Breiner quien me enseñó a ayunar y a orar. Llegué a saber que se consigue más mediante el contacto cotidiano con Dios que por medio de las predicaciones. Al iniciar la historia de la vida de Breiner, ya relatamos cómo Dios le concedió entrada entre los feroces pieles rojas en respuesta a una noche de oración postrado en tierra al medio de la floresta. Pero a pesar de que los indios le dieron amplia hospitalidad, concediéndole un sitio para dormir sobre un poco de paja y escucharon el sermón conmovidos, Breiner no se sintió satisfecho y continuó luchando en oración como lo revela su diario. Sigo sintiéndome angustiado. Esta tarde le prediqué a la gente, pero me sentí más desilusionado que antes acerca de mi trabajo. Temo que no va a ser posible ganar almas entre estos indios. Me retiré y con toda mi alma pedí misericordia, pero sin sentir ningún alivio. Hoy cumplí 25 años de edad. Me dolía el alma al pensar que he vivido tan poco para la gloria de Dios. Pasé el día solo en la floresta derramando mis quejas delante del Señor. Cerca de las 9 salí para orar en el bosque. Después del mediodía percibí que los indios estaban preparándose para una fiesta y una danza. Durante la oración sentí el poder de Dios y mi alma extenuada como nunca antes. Sentí tanta agonía e insistí con tanta vehemencia que al levantarme solo pude andar con dificultad. El sudor me corría por el rostro y por el cuerpo. Me di cuenta de que los pobres indios se reunían para adorar demonios y no a Dios. Ese fue el motivo por el cual clamé a Dios que se apresurase a frustrar la reunión idólatra. Así pasé la tarde orando sin cesar, implorando el auxilio divino para no confiar en mí mismo. Lo que experimenté mientras oraba fue maravilloso. Me parecía que no había nada de importancia en mí a no ser santidad de corazón y vida y el anhelo por la conversión de los paganos a Dios. Todas mis preocupaciones se desvanecieron, mis recelos y mis anhelos, todos juntos, me parecían menos importantes que el soplo del viento. Anhelaba que Dios adquiriese para sí un nombre entre los paganos y le hiciese mi apelación con la mayor osadía, insistiendo que él reconociese que esa sería mi mayor alegría. En efecto, a mí no me importaba dónde o cómo vivía, ni las fatigas que tenía que soportar con tal de que pudiese ganar almas para Cristo. En esa forma continué implorando toda la tarde y toda la noche. Así, revestido, Breiner regresó del bosque por la mañana para enfrentar a los indios, seguro de que Dios estaba con él, como estuviera con Elías en el monte Carmelo. Al insistir con los indios para que abandonasen la danza, estos en vez de matarlo desistieron de la orgía y escucharon su sermón por la mañana y por la tarde. Después de sufrir como pocos sufren, después de esforzarse de noche y de día, después de pasar innumerables horas en ayuno y oración, después de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, por fin se abrieron los cielos y cayó el fuego. Las siguientes transcripciones de su diario describen algunas de esas experiencias gloriosas. Pasé la mayor parte del día orando, pidiendo que el Espíritu Santo fuese derramado sobre mi pueblo. Oré y alabé al Señor con gran osadía, sintiendo en mi alma enorme carga por la salvación de esas preciosas almas. Diserté a la multitud extemporáneamente sobre Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Muchos de los oyentes entre la multitud de 3 a 4 mil personas quedaron conmovidos al punto que se escuchó un gran llanto como el llanto de Hadad Rimón. Mientras yo iba a caballo, antes de llegar al lugar donde debía predicar, sentí que mi espíritu era restaurado y mi alma revestida de poder para clamar a Dios, casi sin cesar por muchos kilómetros seguidos. En la mañana les prediqué a los indios
de dónde nos hospedábamos. Muchos se sintieron conmovidos y al hablarles acerca de la salvación de sus almas, las lágrimas les corrían abundantemente y comenzaron a sollozar y a gemir. Por la tarde volví al lugar donde acostumbraba a predicarles. Me escucharon con la mayor atención, casi hasta el fin. La mayoría no pudo contenerse de derramar lágrimas ni de clamar con amargura. Cuanto más les hablaba del amor y la compasión de Dios, que llegó a enviar a su propio Hijo para que sufriera por los pecados de los hombres, tanto más aumentaba la angustia de los oyentes. Fue para mí una sorpresa notar cómo sus corazones parecían traspasados por el tierno y conmovedor llamado del Evangelio antes de que yo profiriese una única palabra de terror. Prediqué a los indios sobre Isaías 53, del 3 al 10. Un gran poder acompañaba la palabra y hubo una marcada convicción entre el auditorio. Sin embargo, esta no fue tan generalizada como el día anterior. De todas maneras, la mayoría de los oyentes se sintieron muy conmovidos y profundamente angustiados. Algunos no podían caminar ni estar de pie y caían al suelo como si tuviesen el corazón traspasado y clamaban sin cesar pidiendo misericordia. Los que habían venido de lugares distantes luego quedaron convencidos por el Espíritu de Dios. En la tarde prediqué sobre Lucas, capítulo 15, versículos 16 al 23. Había mucha convicción visible entre los oyentes mientras yo predicaba, pero después, al hablarles en forma particular a algunos que se mostraban conmovidos, el poder de Dios descendió sobre el auditorio como un viento recio que soplaba y barrió todo de una manera espectacular. Me quedé en pie, admirado de la influencia de Dios que se apoderó casi totalmente del auditorio. Parecía más que cualquier otra cosa la fuerza irresistible de una gran corriente de agua o un diluvio creciente que derrumbaba y barría todo lo que encontraba a su paso. Casi todos los presentes oraban y clamaban pidiendo misericordia y muchos no podían permanecer en pie. La convicción que cada uno sentía era tan grande que parecía ignorar por completo a las personas que estaban a su alrededor y cada uno continuaba orando y rogando por sí mismo. Entonces recordé a Zacarías capítulo 12, versículo del 10 al 12, porque había un gran llanto como el llanto de Hadad Rimón, pues parecía que cada uno lloraba aparte. Fue un día muy semejante al día en que Dios mostró su poder a Josué, en Josué capítulo 10, verso 14, porque fue un día diferente a cualquier otro que yo hubiese presenciado jamás. Un día en que Dios hizo mucho para destruir el reino de las tinieblas entre ese pueblo. Es difícil reconocer la magnitud de la obra de David Brainerd. Entre las diversas tribus de indios en medio de las florestas, él no entendía el idioma de ellos. Para transmitirles directamente al corazón el mensaje de Dios, tenía que encontrar a alguien que le sirviese de intérprete. Pasaba días enteros simplemente orando para que viniese sobre él el poder del Espíritu Santo con tanto vigor que esa gente no pudiese resistir el mensaje. Cierta vez tuvo que predicar valiéndose de un intérprete que estaba tan embriagado que casi no podía mantenerse en pie. Sin embargo, decenas de almas se convirtieron por ese sermón. A veces andaba de noche perdido en el monte bajo la lluvia y atravesando montañas y pantanos. De cuerpo endeble, se cansaba en sus viajes. Tenía que soportar el calor del verano y el intenso frío del invierno. Pasaba días seguidos sufriendo hambre. Ya comenzaba a sentir quebrantada su salud. En ese tiempo estuvo a punto de casarse. Su novia fue Jerusha Edward, hija de Jonathan Edward, y establecer un hogar entre los indios convertidos o regresar y aceptar el pastorado de una de las iglesias que lo invitaban. Pero él se daba cuenta que no podía vivir por causa de su enfermedad, más de 1 o de 2 años, y entonces resolvió arder hasta el fin. Así, después de ganar la victoria en oración, clamó: heme aquí, Señor, envíame a mí hasta los confines de la tierra, envíame a los pieles rojas del monte, aléjame de todo lo que se llama comodidad en la tierra, envíame aunque me cueste la vida si es para tu servicio y para promover tu reino. Luego añadió: adiós amigos y comodidades terrenales, aún los más anhelados de todos. Si el Señor así lo quiere, pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si eso sirve para el progreso del reino de Cristo.
Fue en esa ocasión que escribió: continuaré luchando con Dios en oración a favor del rebaño de aquí, y en especial por los indios de otros lugares hasta la hora de acostarme. Cómo me dolió tener que gastar el tiempo durmiendo. Anhelaba ser una llama de fuego que ardiera a cada momento en el servicio divino y edificar el reino de Dios hasta el último momento, el momento de morir. Por fin, después de 5 años de viaje arduos por parajes solitarios, de innumerables aflicciones y de sufrir dolores incesantes en el cuerpo, David Brainerd, tuberculoso y con las fuerzas físicas casi enteramente agotadas, consiguió llegar a la casa de Jonathan Edwards, el famoso predicador. El peregrino ya había completado su carrera terrenal y esperaba solamente el carro de Dios que lo transportaría a la gloria. Cuando estaba en su lecho de dolor, vio entrar a alguien con la Biblia en la mano y exclamó: «Oh, el libro amado, muy pronto voy a verlo abierto. Entonces sus misterios me serán revelados». A medida que iban disminuyendo sus fuerzas físicas y su percepción espiritual iba en aumento, hablaba con más y más dificultad. «Fui hecho para la eternidad. Cómo anhelo estar con Dios y postrarme ante Él. Oh, que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Oh, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén». Y durmió en el Señor. Después de esos acontecimientos, la novia de Brainerd, Jerusha Edward, comenzó a marchitarse como una flor, y 4 meses después fue a morar también en la ciudad celestial. A un lado de su tumba está la tumba de David Brainerd y del otro lado la de su padre Jonathan Edward. Para David Brainerd, el deseo más grande de su vida era el de arder como una llama por Dios hasta el último momento, como él mismo lo decía. Anhelo ser una llama de fuego constantemente ardiendo en el servicio divino hasta el último momento, el momento de morir. Brainerd acabó su carrera terrenal a los 29 años. Sin embargo, a pesar de su debilidad física tan grande, hizo mucho más de lo que la mayoría de los hombres hacen en 70 años. Su biografía, escrita por Jonathan Edwards y revisada por John Wesley, tuvo más influencia sobre la vida de A.J. Gordon que ningún otro libro, excepto la Biblia. Guillermo Carey leyó la historia de su obra y consagró su vida al servicio de Cristo en las tinieblas de la India. Roberto Mackenzie leyó su diario y pasó su vida entre los judíos. Enrique Martin leyó su biografía y se entregó por completo para consumirse en un de 6 años y medio en el servicio de su maestro en Persia. Lo que David Brainerd escribió a su hermano Israel Brainerd es para nosotros un desafío a la obra misionera. Digo ahora que estoy muriendo, que ni por todo lo que hay en el mundo habría yo vivido mi vida de otra manera. Dicho por David Brainerd. Hola, Lucas, ¿cómo está? Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Bien, gracias a Dios. Excelente. Mi pregunta para ustedes, hay 5 videos hoy día, entonces sus respuestas podría darme respuestas cortas, ¿ok? Lucas, ¿qué es dentro de un carácter de misioneros como David Brainerd, que puede conocer que probablemente voy a morir, pero voy a darle al Señor 100% de mi vida en el llamado para el Señor? ¿Por qué hay un carácter muy, muy fuerte? Yo creo que es la confianza y la certeza que tiene en que Dios es real.
y es algo dentro de la persona, un regalo de Dios para mostrar este carácter o qué, ¿por qué todos los cristianos no tienen la misma carácter? Mm, En lo personal, refiriéndome, yo creo que mucho tiene que ver porque em, no entregamos nuestra vida a Jesús, no somos recíprocos con su gran amor que Él ha hecho por nosotros. En en otras palabras, podría decir, no estamos amando a Dios como Él nos ama, porque Él nos amó, entregó su vida por nosotros, y ese es el gran mandamiento, que nosotros debemos amar a los demás. El amar a los demás tendría que ser entregar nuestra vida también, o por lo menos dar nuestra vida para que ellos también conozcan el gran amor de Jesucristo y no se pierdan de esa forma. Excelente. Ok, yo tengo otro video sobre David Brainerd de solamente 10, más o menos 10 minutos. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando en nuestro canal. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando en nuestro canal de la Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio de Restauración, región de los Estados Unidos. Y que le habla, el pastor Félix Alberto Rivera. Y hoy vamos a continuar nuestra serie Héroes de la Fe. Y como dice el tema del video, vamos a hablar de un héroe joven que ha servido de inspiración para muchos jóvenes a través de los tiempos. Su nombre es David Brainerd. Pero antes de entrar en el héroe de hoy, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, toma unos segundos ahora y hágalo en la parte inferior. Usted puede clic ahí el botón y dele like al video. Y de esta manera usted va a estar al tanto del contenido que nosotros vamos a estar subiendo en las próximas semanas. Y un contenido que es para edificación de las almas. Así que de esta manera vamos a entrar entonces al héroe de hoy, David Brainerd. David Brainerd nació en el año 1718, en abril 20, en la ciudad de Haddon, en Connecticut. Relata la historia que desde pequeño era un niño que era propenso a las enfermedades. Quizás su apariencia física no era el modelo a seguir debido a las batallas que él tuvo con distintas enfermedades desde muy pequeño, y esto le perduró a través de su juventud. Sin embargo, era un joven bien brillante, tanto en su escuela como luego cuando entró a la universidad, ya que él logró entrar a una de los institutos, universidades más reconocidas hasta el día de hoy en el mundo entero, la Universidad de Yale. Es en este mismo tiempo que las 13 colonias de los Estados Unidos estaban experimentando su primer gran avivamiento. Cuando este joven estaba cursando la universidad, los mensajes de los predicadores de la época, Jonathan Edwards, John Wesley, David Whitefield, estos predicadores ya estaban predicando. Y este mensaje estaba llegando a este joven, y dentro de su corazón había una llama que estaba siendo encendida. En este mismo tiempo que las universidades, incluyendo la Universidad de Yale, sacaron ciertas restricciones o proclamaciones en donde se prohibía que se hablara en contra de sus profesores o sus decanos. Pero este resurgir, este avivamiento, estaba llevando a muchos predicadores a señalar el pecado en la cual la nación en este momento estaba viviendo.
Y David Brainerd no fue la excepción. Él fue y en un discurso se levantó y comenzó a denunciar el pecado y denunciar las obras de la carne que estaban viviendo muchos de los profesores y decanos de esta universidad. Y en este mismo momento, en el 1742, David Brainerd es expulsado de la universidad. Y este joven, que su anhelo era ser pastor, su anhelo era trabajar para la obra del Señor, se encontró en una situación, porque en este tiempo, si una persona no tenía un curso de estudio de una universidad reconocida, ya era como en este tiempo era Yale, Harvard, Princeton o alguna universidad de Europa, no iba a ser reconocido como pastor. Pero Dios siempre tiene la última palabra, y se le abrió puerta con una sociedad misionera de Escocia, en donde reconoció el pastorado de David Brainerd o el ministerio. Y en el 1743, que él entonces comienza su trabajo de evangelizar a los nativos de Estados Unidos, especialmente en las áreas de New York, New Jersey, Delaware y Pensilvania. Dentro de su corazón estaba ese anhelo, ir y predicar el evangelio a estas personas que estaban lejos y no tenían conocimiento del Señor. Y así nuestro héroe de la fe, David Brainerd, salió en su trabajo evangelístico. Y es en abril de 1743 donde él por primera vez predica a los nativos de Canamerk, New York, y también a los de Cross Eswick y a los de Cranberry. Estos de Cranberry, los últimos que mencioné, es lo que hoy se conoce Newark, New Jersey. Y él comenzó este trabajo evangelístico y los resultados fueron tremendos. David Brainerd, a través de su diario y a través de los escritos, el legado que nos ha dejado, nosotros vemos que él era un hombre dado a la oración. Y en el 1943, cuando él sale a predicar, solamente tenía 25 años. Así que ante los ojos de muchos era bien joven. Pero a este joven Dios comenzó a usarlo de gran manera, ya que en noviembre de 1943 él bautizó a 48 personas, todos ellos nativos, 24 que eran adultos y otros 24 que eran adolescentes. Y el trabajo comenzó a expandirse. También la historia relata que él fue a evangelizar a unos indígenas en el área de Delaware, conocidos como los Forks. Y estos eran unos nativos bien agresivos. Y él creó su tienda o su casa de campaña fuera de la tribu, la ciudad. Y él ahí comenzó a orar. Y la historia relata que un grupo de nativos guerreros salieron a matarlo. Eran como un total como de 10. Y cuando estaban acercándose a la casa de campaña, se dieron cuenta de que él estaba orando, estaba arrodillado llorando. Y dentro de aquel lugar, ellos, cuando iban entrando a la casa de campaña, ven una serpiente cascabel que va a picar a nuestro héroe, o morder a nuestro héroe. Y cuando la serpiente levanta su cabeza y está lista para hacer la mordida, de la nada la serpiente vira, se va al suelo y se va. Los indígenas quedaron asombrados y comenzaron a reconocer que este era un profeta de Dios, y el trabajo de él comenzó a florecer en todas estas áreas. Muchos fueron los convertidos. Él predicaba a través de intérpretes y las almas se convertían al Señor. Y nosotros comenzamos su historia relatando cómo él era propenso a las enfermedades, ya que también a su edad de joven él contrajo tuberculosis, y ya a sus 28 años de edad la enfermedad comenzó a empeorarse de manera que las fiebres que le daban a su cuerpo impedían de que él muchas veces pudiera salir
a predicar o evangelizar. Y ahí este es el momento donde él se toma a la oración. También cuenta la historia que mientras él estaba en Pensilvania y estaba con su tienda de campaña fuera de una de las tribus, era en diciembre, las temperaturas estaban bajo cero, helado, había nieve como de 6 a 10 pulgadas. David Brainerd salió de su casa de campaña y se fue en la madrugada a orar. La gente o los testimonios que muchos de los nativos dieron luego era que en la mañana, cuando encontraron a David, encontraron de que él todavía estaba orando y toda la nieve que estaba alrededor de él estaba derretida, y lo que pareciera era como si alguien hubiese encendido un fuego para mantener el área caliente, y nosotros conocemos que lo que estaba encendido ahí era el fuego del Espíritu, porque había un hombre que estaba clamando y estaba orando. Y nuestro héroe, a la edad de 29 años, no es muy lejos en donde él nació, esta vez acompañado por otro héroe que en algún otro momento vamos a hablar, el pastor Jonathan Edwards, estando en su casa, nuestro héroe de la fe, joven, a la edad de 29 años, pasó a morar con el Señor. Y el legado que él nos dejó fue un legado grande, un legado de oración, un legado de intercesión, un legado que hasta hoy todas las almas que fueron impactadas, miles de almas que se convirtieron, las almas que ellos luego evangelizaron, los predicadores que salieron, y su testimonio ha inspirado a muchísimos jóvenes a entregarse a la oración, a entregarse a la búsqueda del Señor. ¿Qué usted piensa de nuestro héroe hoy? Quiero saber en sus comentarios cuál es su opinión. Y si hay otro héroe de la fe que usted quiere que nosotros hablemos en un futuro, también déjelo ahí y nosotros estaremos trabajando para traer el material. Así que Dios me lo bendiga. Ok, vamos a continuar como mi conversación con Lucas. Hay cosas que nosotros podemos poner sobre la profesión de misioneros y también pastores. ¿Qué ocurrió con David Brainerd, Nancy? Él estaba estudiando en la universidad, pero hay expulsión, ¿verdad? Buenas noches, pastor y compañeros. Sí, luego de, él renunció a todo luego, ya se dedicó al 100% a la obra de Dios, y lo impresionante es que cómo cómo tenían esa vida de oración, cómo realmente el mover del Espíritu Santo y que Dios utilizó a estos misioneros para que pueda expandirse el Evangelio, que realmente es impresionante. Okay, gracias. Daniel, una pregunta para usted. Hay bastante personas contra David Brainerd para ser misionero, pero él tiene la habilidad y la confianza en Dios para continuar y orar y cualquier cosa necesaria para trabajar con los indios. Piensa que la misma situación está ocurriendo hoy día, que hay profesores de la universidad o los padres o bastante personas están contra de su llamado de Dios. Sí, bueno, pastor, compañeros, un gusto saludarle. Y yo creo que la sociedad, el mundo mismo creo que está en contra. Entonces, eh, en cada uno de nosotros, en cada persona, debe haber ese llamado, ese mover, eh, esa persistencia a ese sueño que Dios lo ha puesto. Entonces, cuando uno comienza a realizar ciertas acciones
en beneficio del evangelio, en beneficio de que las almas no se pierdan. Opositores, de hecho, lo hay. Inclusive uno mismo puede ser una oposición. El hecho de que bueno, una persona mismo dispone de carne, entonces la carne, nuestro cuerpo, nuestro ser mismo puede ser oposición. Y cómo no, bueno, el mundo exterior, perdón. Ok, gracias. Wilson, una pregunta para usted. ¿Cuál es la descripción de su llamado como pastor? ¿Es frío, tibio o caliente? Perdón, pastor, es una pregunta personal como el llamado, como lo siento. Ajá. Por ejemplo, David Brainerd tiene un llamado y su carácter como caliente. Sí. Estaba trabajando, no importa cualquier persona que va a decirle no, no, no. ¿Cuál es su posición como pastor? ¿Piensa que usted es caliente, tibia o frío? Bueno, personalmente creo que comparando con David, con este ejemplo que vimos, que nos mencionaba que es una persona principalmente, em, habíamos visto que es una persona principalmente bien enfocada, decidida. Creo que comparándonos, bueno, comparándome personalmente, creo que debería yo de ahí trabajar mucho más, buscar sobre todas las cosas, una relación íntima a diario y en todo momento. Sería prácticamente como estoy tibio, porque mire el gran ejemplo que nos da este misionero, que en el diario, en el primer video que habíamos visto, que daba prácticamente todo instante, todo momento, pasaba buscando de Dios, de su presencia, de su guía. O sea, como dicen la palabra, sí, o sea, eso era lo fundamental, lo básico. Y otra cosa muy interesante era que él dijo, mira, él buscaba más que solo predicar, tener primero esa relación y oración con Dios, porque predicar, bueno, lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, el referir cualquiera es como decir, o sea, el hablar, pero el buscar esa intimidad, el vivirlo y el sentir lo que debe ser la base, o sea, él buscaba más de eso, mucho más que hablar, y entonces Dios lo respaldaba también. Entonces, llegaba a puntos de una relación íntima, de incluso físicamente sufrir, sería otra cosa, sería llegar a un clímax, a un éxtasis, donde prácticamente era rendido ante Dios y dejarlo que maneje 100%. Lastimosamente yo como Wilson y creo que como personas lo hemos nombrado, tenemos una cuota y tiene que ser que inspirar, bueno, nos inspira estos misioneros y igual con lo que habíamos visto, el libro que nos mandó a leer, igual a Don Irán, o sea, definitivamente es como que a mí, Wilson, es como que me da un charlazo, un jalón de orejas. Mira, nosotros a veces estamos, la iglesia queda unos 15 minutos y a veces pasa, pastor, yo, Wilson, a veces ya llego un poco tarde, digo, no, ya que voy a ir tarde, o no, o no hay carro, o está lloviendo, y esas cosas mínimas, ¿no? Que debería todito cambiar para comenzar La pregunta es porque cuando estoy escuchando esta historia y la biografía y sus palabras, yo tengo una convicción. ¿Cuál es mi habilidad? ¿Estoy dándole al Señor 100% o es niti? Entonces es una pregunta para cada sus compañeros, todos los cristianos también. ¿Cuál es nuestra actitud? Ok, vamos a cambiar un poco porque esta es
hace 300 años más o menos. Y discúlpeme, yo dije un error sobre el tiempo. Yo pienso, dije 200 años, es 20 o 30 años antes de la formación y la revolución americana. Ok, este es... Antes de comenzar el video, quiero agradecer. Vamos a cambiar en un joven, probablemente casi la misma edad de David Brainerd, y esta situación ocurrió, no sé, 5 años o un poco más o menos. Sobre John Allen Chau. Hay 3 videos pequeños. La historia del joven estadounidense John Allen Chau dio la vuelta al mundo esta semana, después de que se conociera la noticia de que falleció en la isla Sentinel del Norte a manos de la tribu autóctona de esa isla. Los pescadores que llevaron al hombre a la isla aseguran que los miembros de la tribu lo mataron con arcos y flechas y luego enterraron su cuerpo en la playa. Una pregunta que se hacen muchos es, ¿quién era John Allen Chau? Diversos medios de Estados Unidos lo presentan como un misionero cristiano. Él se describía a sí mismo como un aventurero, una persona con ganas de descubrir el mundo. Chau tenía 26 años y era originario del estado de Alabama en el sur de Estados Unidos. Trabajaba como entrenador de fútbol y ayudaba a una ONG llamada Más que un juego, en la que utilizaba este deporte para dar normalidad a la vida de niños refugiados alrededor del mundo. Chau recordaba que comenzó a sentir esa necesidad de conocer otros mundos desde muy pequeño y que se había inspirado en el médico explorador y misionero británico David Livingstone y en Jesús. El joven había señalado que su próximo objetivo era ir al archipiélago Andamán y Nicobar. Él decía, hay mucho que ver y hacer allí. Según los medios, Chau fue asesinado por una tribu sentinelesa después de que sobornara a pescadores para que lo llevaran a la isla de forma ilegal. Al parecer, los pescadores lo acercaron a la isla y el último tramo lo realizó en canoa. El contacto con las tribus de Andamán, que está en peligro de extinción y viven en aislamiento del mundo, es considerado ilegal, debido al riesgo de que los visitantes porten enfermedades externas. Hacia finales del siglo XIX, un joven oficial de la Marina Británica puso un pie en esta remota y pequeña isla acompañado de un grupo de hombres armados, convictos y aborígenes de otras tribus del archipiélago Andamán, que habían establecido lazos con las fuerzas coloniales. La misión a la isla Sentinel del Norte, encabezada por Maurice Vidal Portman, tenía como objetivo estudiar el lenguaje y las costumbres de esta comunidad reacia a comunicarse con el mundo externo. La hostilidad de los sentineleses ya era conocida en esa época. Portman encontró una pareja de ancianos y a unos 4 niños y se los llevó por la fuerza a su nave hasta Port Blair, capital de las islas Andamán y Nicobar, donde tenía su residencia para estudiarlos en detalle. Desacostumbrados con el contacto con otros humanos y a sus microorganismos y bacterias, los ancianos cayeron enfermos y murieron al poco tiempo. Los 4 niños fueron llevados de regreso a la isla con regalos para la tribu. Lo que no tuvieron en cuenta al momento de llevarlos de nuevo a su isla es que posiblemente los niños también fueron contagiados con enfermedades que seguramente afectaron a su tribu. Más tarde, Portman reconoció el fracaso de su intervención. Por eso mismo, el grupo activista Survival International, que defiende los derechos de este tipo de comunidades, advirtió que Chau podría haber pasado gérmenes con el potencial de acabar con la tribu entera, formada por aproximadamente 50 a 150 personas. Las autoridades explicaron que los isleños habían vivido aislados durante casi 60.000 años y que por lo tanto no tenían desarrollado un sistema inmunológico que les protegiera de enfermedades comunes como la gripe o el sarampión. Chau había estado previamente en la isla, 4 o 5 veces con la ayuda de pescadores locales. En su última visita, el joven comentó a los pescadores que le ayudaron que no volvería de la isla y les dijo que volvieran a casa y dieran unas notas que había escrito a un amigo. A la mañana siguiente vieron su cuerpo siendo arrastrado por la playa y enterrado en la arena, explicó el director de la policía.
Fue una aventura fuera de lugar en un área fuertemente protegida, manifestó. Una fuente de acceso a las notas que escribió Chau explicó que el joven había llevado consigo tijeras y un balón de fútbol como regalo. En esas notas, Chau escribió que algunos miembros de la tribu se portaron bien con él, pero que otros eran muy agresivos. También, el joven estadounidense escribió que hacía lo que hacía para implantar el reino de Jesús en la isla. No culpen a los indígenas si me matan. El gobierno indio envió una unidad policial a la isla remota, pero los agentes detuvieron la embarcación a unos 400 metros de la costa. Ayudados con binoculares, vieron lo que les esperaba en la playa. Hombres armados con arcos y flechas, las armas que supuestamente fueron usadas para matar a Chau, explicó el director de la policía del archipiélago de Pendra Patak. Se quedaron mirándonos y nosotros estuvimos mirándolos a ellos, señaló Patak a la agencia AFP. La embarcación decidió marcharse para evitar una confrontación. Los aborígenes parecían estar vigilando algo, y los agentes de policía creen que se trata del cuerpo del joven estadounidense. Los sentineleses tienen un historial de ataques a personas externas a su comunidad. En 2006, 2 pescadores que acabaron en las costas de la isla fueron asesinados. Una semana después de su muerte, los cuerpos de 2 indios fueron colgados en estacas de bambú mirando al mar. Las autoridades están analizando ese caso y a la vez preguntan a los antropólogos por el tipo de comportamiento de esta tribu. Los expertos piden cautela y algunos creen que recuperar el cuerpo es una tarea casi imposible. No creo que haya una manera segura de recuperar el cuerpo sin poner en riesgo tanto a los sentineleses como a aquellos que vayan a intentarlo, manifestó Sophie Grigg, investigadora senior de la organización Survival International. El antropólogo de la Universidad de Delhi también lo tiene claro. Dejemos que sean como son. No los molestemos porque lo único que conseguiremos es que se vuelvan más agresivos, enfatizó. Personalmente, opino que Chau no debió ir a la isla de Sentinel a visitarla ni a implantar el reino de Jesús, principalmente por el riesgo al que se enfrentaba y con los antecedentes antes mencionados, era evidente el daño que podía causarles a los integrantes de la tribu. John Allen Chau está enterrado en alguna parte de la isla. Era un aventurero y murió haciendo lo que él consideraba que era correcto. Hoy descansa en paz en ese lugar y creo que ahí debería quedar, por él, por su familia y para evitar conflictos con los integrantes de la tribu al intentar recuperarlo. Hay 2 videos cortos más y vamos a discutir después de esto, ¿ok? Yeah, you want to get the next one? Antes de comenzar el video, quiero... No, next one. I'll miss you now. Emma, Okay, you can skip yeah, I guess you can't. Oh, yeah. That's it? Yeah. Generado la muerte de un misionero estadounidense atacado con flechas. El joven ingresó a una remota isla del Océano Índico a la que está prohibido acercarse y donde vive una de las tribus más antiguas y hostiles del planeta. No son amistosos, muy por el contrario, cuando alguna expedición intentó acercarse a ellos fue recibida con flechas o lanzas. Es la tribu de los sentinelenses, considerada una de las más aisladas y hostiles del mundo y descendiente, según los científicos, de las primeras poblaciones humanas que salieron de África hace 60.000 años. Hoy están en las portadas de todo el mundo. John Allen Cho era un joven aventurero estadounidense que quería evangelizar en lugares tan recónditos como la isla Sentinel del Norte.
Desconocida para la mayoría, esta isla perteneciente a India y ubicada en medio del Océano Índico no era ajena para Cho, que la había intentado visitar varias veces para predicar el cristianismo. Mi nombre es John, los quiero y Jesús los ama. Aquí tienen un poco de pescado. Eso fue lo que el viajero de 27 años le dijo a dos indígenas armados cuando se acercó por primera vez a la isla. El joven misionero llevaba una detallada bitácora de sus viajes, incluyendo sus arriesgados acercamientos a la isla Sentinel, donde las autoridades indias tienen prohibido acercarse a menos de 5 kilómetros. No quiero morir. Podría volver a Estados Unidos porque me parece que quedarse aquí significa una muerte segura. La segunda vez llegó más lejos y corrió más riesgos al darle regalos a uno de los aborígenes que le lanzó una flecha que se clavó en su Biblia. Logró escapar corriendo hacia el mar y nadando hasta los barcos de los pescadores a los que pagó por acercarlo al lugar. Ustedes quizás piensen que estoy loco por hacer todo esto, pero yo creo que vale la pena proclamar a Jesús a esta gente. Regreso, rezaré para que todo vaya bien. Estas fueron las últimas palabras de John, escritas en una carta a su familia a las 6:20 de la mañana del 16 de noviembre. Poco después encontraría la muerte con una lluvia de flechas de la tribu, que luego le ató una cuerda al cuello y lo arrastró por la playa. La policía india abrió una investigación por homicidio. Detuvimos a 7 personas que apoyaron a John Allen Chau y lo ayudaron activamente a ir a la isla Sentinel del Norte. La familia de John Cho pidió a las autoridades que los isleños no sean procesados y aseguran que los perdonan, ya que incluso sacar fotos o grabar videos de la última tribu preneolítica está prohibido y penado con cárcel por el riesgo de extinción que corre este pequeño grupo de unos 150 cazadores-recolectores si es que entra en contacto con el mundo exterior. Soy el de Ávila. Una más. La isla Sentinel del Norte, perteneciente a India, está ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán, una cadena de islas en la bahía de Bengala. Esta pequeña isla, fuera de las principales rutas marítimas y rodeada por un arrecife poco profundo sin puertos naturales, acoge a una tribu que para muchos es la más aislada y peligrosa del mundo, la tribu de los sentineleses. Si bien se han hecho muchos videos y documentales acerca de esta tribu, en este video abordaremos nuevos datos acerca de los enigmáticos habitantes de la isla Sentinel del Norte. En los últimos 200 años, diversos forasteros han visitado la isla en varias ocasiones, ya sea de manera casual o premeditada. Muy a menudo, estas visitas terminaron en completos desastres, ya sea para los visitantes como también para los nativos de la isla. Pero son estas interacciones las que nos han llevado a conocer más sobre esta enigmática tribu y sus costumbres. Según las estimaciones de los antropólogos, en la isla existirían aproximadamente entre 80 a 150 habitantes, aunque no se descarta que puedan haber más o incluso una mínima cantidad de sentineleses. Se sabe que viven en un grupo de chozas construidas una frente a otra y en chozas comunales con varios hogares para diversas familias.
A pesar de que han sido descritos por los medios de comunicación como una tribu de la Edad de Piedra que no conoce el fuego, la realidad es que según Survival International, un grupo que aboga por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los sentineleses han ido cambiando su forma de vida a lo largo de los 55,000 años que han habitado dicha isla. Como ejemplo de esto, se puede indicar que ahora usan metal, el mismo que han podido recuperar de naufragios en la isla. Dicho metal es utilizado para mejorar sus flechas. Mientras que en 1990 los equipos de salvamento anclados cerca de la isla manifestaron haber escuchado sonidos de personas cantando, además de ver varias fogatas en la playa. Survival International manifiesta además que los sentineleses simplemente no desean tener contacto con la civilización moderna y que esto sería una sabia elección, ya que tribus vecinas fueron aniquiladas al realizar contacto y quedar expuestas a diversas enfermedades de las cuales carecen de inmunidad. La mayor parte de lo que se sabe sobre los sentineleses se ha recopilado viéndolos desde barcos amarrados a una distancia prudencial que evitaría cualquier ataque con flechas. También a los breves periodos en los que los sentineleses permitieron que las autoridades se acercaran lo suficiente para entregar algunos presentes, sobre todo cocos, y de donde se tienen las mejores tomas sobre ellos efectuadas en 1991. Otro dato interesante son los accesorios que utilizan en el cuerpo, ya que se pueden ver hilos de fibras atados alrededor de la cintura, el cuello y la cabeza. Se sabe que están fabricando botes, los mismos que son esencialmente canoas con estabilizadores muy estrechos. Desde dichas canoas, los sentineleses pescan y capturan cangrejos que agrupan en cestas de mallas que han aprendido a tejer. Resulta relevante mencionar el gran estado físico que poseen. A menudo se los puede ver extremadamente sanos y prósperos. También suele ser muy común ver mujeres embarazadas y una gran cantidad de niños, lo que indica que están reproduciéndose. En el pasado, se temió por sus vidas, sobre todo luego del tsunami del Océano Índico del año 2004. Días después, un helicóptero sobrevoló la isla, constatando con asombro que los sentineleses habían sobrevivido. Se cree que el inicio de la hostilidad de los sentineleses hacia los habitantes de la civilización moderna surge cuando en 1880 el antropólogo Maurice Vidal Portman, junto a un grupo de oficiales navales, se adentró en la isla hasta que encontró a una pareja de ancianos sentineleses junto a 4 niños. Los 6 nativos fueron capturados y llevados hasta Port Blair, capital colonial de la isla de Andamán del Sur. Los sentineleses enfermaron gravemente y los ancianos fallecieron en el lugar, mientras que los niños fueron regresados a la isla junto a varios regalos. Aparentemente, los niños pudieron haber contagiado al resto de habitantes. Pero lo que se sabe a ciencia cierta es que la hostilidad de los habitantes de la isla incrementó. Como se indicó antes, las mejores tomas que se tienen sobre los sentineleses son del año 1991. Pero para llegar a ese punto, el antropólogo Trilokinath Pandit y su equipo tuvieron que trabajar durante 25 años tratando de ganar la confianza de los habitantes, mediante visitas esporádicas en donde dejaban diversos regalos. Pero el esfuerzo rindió sus frutos aquel día. Un grupo de sentineleses se acercó hasta que un hombre arrojó su arco y una flecha, enterrándolos en la arena. A partir de ese momento, se efectuó el memorable contacto registrado en video. Una semana después, Pandit y su equipo regresaron. Pero esta vez, un hombre sacó un objeto punzante e hizo un gesto cortante. Pandit supuso que tenía que alejarse. Muchos consideran que estos gestos se tratarían de alguna exhibición ritual. La hostilidad de los sentineleses regresó en el año 2006.
cuando un bote amarrado con 2 pescadores que descansaban cerca de la isla se soltó y naufragó llegando hasta Sentinel del Norte. Los sentineleses no dudaron en acabar con la vida de los intrusos y luego enterrarlos. Este tipo de sucesos ha llevado al gobierno de India a declarar que toda la isla y las aguas circundantes que se extienden a 5 millas náuticas son consideradas como zona de exclusión, siendo completamente ilegal visitar la isla. Los sentineleses volvieron a estar en los ojos del mundo en el año 2018, cuando el misionero cristiano John Allen Chau se internó de manera ilegal a la isla buscando predicarles sus creencias. Es una situación muy diferente, ¿verdad? De David Brainerd. Es más que en nuestra contemporánea en este año o en esta época. Voy a pedirle pocas preguntas, pero es necesario la respuesta corta, solamente 10 segundos, porque yo tengo 8 minutos más y necesito hablar sobre otras cosas. Ana, una pregunta para usted. ¿Está en acuerdo, Ana, sobre las acciones de John Allen Chau? ¿Sí o no? ¿Y por qué? 10 segundos. Ana. Ok. César, ¿está en acuerdo o no está en acuerdo? ¿Y por qué? Yo creo que, pastor, sí estoy de acuerdo, porque si una persona o si alguien no arriesga a llegar a ese lugar, ¿quién más va a hacer? Entonces, yo estoy de acuerdo que John Allen Chau haya arriesgado. Ok. Nancy, ¿está en acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que sí. Sí, bueno, más bien estoy de acuerdo. Que él haya ofrendado más bien su vida porque la recompensa la tiene de parte de Dios. Ok. Daniel. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que sí, porque prácticamente el poder compartir, el deseo de compartirlo nació, claro, quizá murió en el tema del intento, pero murió intentándolo. Lucas, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, en lo personal yo diría que el método en el cual estaba utilizando no estaba de acuerdo. El método de los demás misioneros, ellos primeramente se entregaban sus vidas a Dios, a la oración y al ayuno. Okay. Y ahí es como Dios les fortalecía y les permitía llegar. En cambio, había una parte en la cual decía que él quería conocer ese lugar. Lucas, Y tenemos solamente pocos minutos, 10 segundos. Perdóname. Wilson. Bueno, lastimosamente tenemos poco tiempo, pero es un poco complejo. El uno está bien porque nos hace ver que fue por evangelizar y eso tiene que ser. Pero dos, no de alguna manera porque 10 segundos, Dios, perdóname. Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso. Es verdad. Las palabras de Wilson. India no permite. Él no habla con nadie. Entonces, comunicación no hay. Y él está trabajando como misionero y no puede hablar la lengua, no hay comunicación, murió antes de comunicación, problemas con enfermedades porque no hay resistencia dentro del cuerpo, entonces ellos pueden morir con resfriado porque no hay inmunidad, ¿ok?
So necesito pensar cuándo es permiso para obedecer el gobierno y cuándo no es. Ok, más importante, yo tengo 4 minutos. Número 1, su examen, cuestionario imparcial 1 está abierto y es necesario para cumplir hasta medianoche miércoles y después va a cerrar. ¿Ok? Número 2, recuerden que yo necesito recibir todo su tarea en semana 1, 2, 3 y 4. El miércoles también, hasta medianoche, porque no va a recibir, ustedes van a recibir una calificación de 0. Y no quiero darle a nadie calificación 0. También hay tarea para ustedes, era difícil para poner a la tarea para semana 5, pero no mira ahorita, no está en su campus virtual. Voy a poner mañana, pero más importante, toma su examen y completar su tarea. ¿Hay preguntas? No, vamos a hablar más la próxima semana sobre esto, porque voy a tener una pregunta. ¿Por qué? Es una balanza, no sé. Gracias. Gracias. Buenas Estudia bien. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, pastores, bendiciones, hermanos. Chao, Lucas.